nosotros a administrarlos. Administramos los hemoderivados cuando hay anemia, no los administramos cuando hay anemia. ¿Qué hacemos en caso de la hipovolemia? Y pues bueno, qué pruebas se tienen que realizar con respecto de la administración de los hemoderivados? Específicamente hablando de las pruebas que se van a realizar en aquellos donadores. Ahora bien, nosotros también tenemos que llevar a cabo una vigilancia con respecto de qué está sucediendo en el paciente para que yo tome la decisión de administrar los hemoderivados. En ese entendido, pues bueno, ya ahondaré un poco en el tema de la vigilancia hemodinámica del paciente. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien. En distintas partes del mundo, digo, no nada más en México, por supuesto. En México es bien interesante la forma en la que se generan las guías de práctica clínica. La atención médica en México ¿Cómo entiende, es señor? ¿Le calienta el cuerpo? bueno, estoy escuchando por ahí todavía. Ahorita que llegue al hospital, trate de tomar mucha agua para que saque el medicamento por la orina. Me espero. Sí. ¿Continúo? Sí, continúe, por favor. Ok. Algún participante que tenga el micrófono encendido, apáguelo, por favor, para continuar con la ponencia. Sí. Daniel tiene abierto su micrófono, que haga el favor de apagarlo, por favor. Ok, continúo. En México nosotros somos una mezcla de muchas guías internacionales de muchos lados. Particularmente, pues bueno, nos regimos en una buena parte por los lineamientos que nos ponga o proponga Estados Unidos. No es que nos los impongan, pero nos fijamos mucho en lo que hacen en Estados Unidos con respecto de la atención, el cuidado, transporte y aseguramiento de estos hemoderivados y en general en todo. Pero también hay lineamientos que nosotros empezamos a revisar con respecto a lo que se hace en Europa, particularmente las guías NICE, el Reino Unido. Y pues este primer encabezado que les pongo es nada más para hacer énfasis en esa situación. Eh, en el Reino Unido, en el comité que se encarga de revisar el manejo de los tejidos, trasplantes y las transfusiones de sangre, pues bueno, todavía aquí en febrero, como pueden ver, están haciendo modificaciones con respecto de los tests que se realizan en los donadores y especificaciones con respecto pues, del manejo de estos tejidos, ¿no? Todavía hoy, a pesar de que es un tema ya de mucho interés y mucho tiempo conocido, pues bueno, se siguen haciendo adecuaciones tanto de los medicamentos que se utilizan para preservar estos, como pues en la administración misma. La que sigue, por favor. Hablando específicamente de los tipos de hemoderivado, pues vamos a encontrar de manera general, aunque hay también algunas subclasificaciones, pues estos 6 grandes grupos de hemoderivados: los concentrados eritrocitarios, los concentrados de plaquetas, los crioprecipitados, el plasma fresco congelado, inmunoglobulinas y algunos hemoderivados irradiados. Y vamos a hablar de manera general eh, sobre, pues, qué son estos distintos tipos de hemoderivados, para qué nos sirven, en qué momento los vamos a utilizar. ¿De qué nos puede servir conocer esto? Bueno, pues nosotros tenemos expectativas con respecto de la administración de hemoderivados del paciente, pero como les comentaba yo hace rato, hay que decidir en qué momento de la atención del paciente se llega a utilizar el hemodiderivado o bien si decido no utilizarlo. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, hablando de lo que nosotros hacemos con el paciente, a lo largo de estas últimas 3 décadas, particularmente desde los años 80, se empieza a hacer énfasis en la vigilancia del donador, aparte de, por supuesto, del receptor, pero del donador de este tejido que es la sangre. Entonces, estos paquetes o estos hemoderivados que nosotros empezamos a utilizar ya vienen con algunos estudios encima, como sería, por supuesto, la vigilancia de qué grupo sanguíneo es, los antígenos de superficie para hepatitis B, anticuerpos para VIH, anticuerpos para hepatitis C,
pruebas de sífilis y pruebas también para anticuerpos antieritrocitos irregulares. El tema con la sangre es que no debemos de recordar que aunque es un tejido que utilizamos muy seguido, sigue siendo un tejido y es como un proceso de trasplante. Al paciente al que se le vaya a administrar el hemodiderivado, pues es un paciente que va a estar sometido a un riesgo de rechazo, así como con lo que ocurre con los riñones, por ejemplo, que puede existir un rechazo, pues bueno, lo mismo sucede en el paciente que recibe una administración de hemodiderivado. Y es ahí donde radica la importancia de saber si es necesario utilizar el hemodiderivado o bien podemos servirnos de algún otro tipo de elemento. De ahí que nosotros consideremos que si no se revisan estos análisis previo a la administración del paciente y, por supuesto, no se utiliza el hemodiderivado específico o indicado para el paciente indicado, pueden haber repercusiones. Estas repercusiones, pues de entrada las llamamos nosotros reacciones adversas y las vamos a clasificar de varias formas. La que sigue, por favor. Las reacciones adversas las vamos a conocer como todo, como reacciones agudas o complicaciones agudas o retardadas. Y de aquí vamos a irnos sirviendo de manera muy específica, pues, de complicaciones que puedan o no ocurrir de acuerdo a su etiología. Es decir, habrán modificaciones a la hemodinamia del paciente una vez que nosotros empecemos a administrar los concentrados eritrocitarios y por consecuencia habrán repercusiones hemodinámicas directamente asociadas o atribuibles a la cantidad de volumen. Si no somos los que estamos vigilando eh, precisamente la hemodinamia a través de la presión arterial media, a través de la función hemodinámica asociada a la función renal, pues bueno, vamos a tener repercusiones que tengan que ver de manera mecánica con este flujo en las tuberías que llamamos el sistema vascular. Las complicaciones agudas las vamos a dividir en complicaciones de etiología inmunológica o etiología no inmunológica. Ya mencionaba yo, pues las reacciones adversas al rechazo del tejido propiamente. Entonces, cuando hablemos de etiología, de una complicación aguda de etiología inmunológica, pues las primeras reacciones que vamos a encontrar serán la reacción febril no hemolítica, la reacción hemolítica, la anafilaxia y por último, la lisis plaquetaria por aloinmunización. Es decir, yo puedo tener una reacción inmunológica, alérgica, por decirlo de alguna forma, inicial, que manifieste con fiebre, que no destruya los glóbulos rojos, que no genere destrucción del tejido que estoy administrando y por consecuencia también del tejido que tengo en el organismo ya corriendo. O puedo tener también una reacción en la cual exista una hemólisis de estas células. Puedo tener una reacción anafiláctica, pero no necesariamente vamos a tener anafilaxia el 100% de las veces. Y vamos a tener lisis plaquetaria como consecuencia de, a pesar de que estemos nosotros considerando que pueda existir una hemólisis propiamente dicha de las células rojas o los glóbulos rojos, los demás grupos de esta gran familia de células mieloides que conocemos, pues van a verse afectadas también. Ahora bien, habrán reacciones adversas como complicaciones agudas que no sean de una etiología inmunológica. Aquí nosotros vamos a encontrar casos como la sobrecarga hídrica, la contaminación o sepsis, la hipotensión a consecuencia de la administración de estos aportes y la hemólisis no inmune que va a ser asociada a la administración y esto tendrá que ver con la velocidad en la que se administra el tejido. Es decir, también la vía de administración y la velocidad en la que se administra puede condicionar lisis, pues por ruptura, por supuestamente, o sea, como se está diciendo, pues de la estructura de la célula eritrocitaria. Y ahí es donde vamos a encontrar algunos otros hallazgos, ¿no? Por ejemplo, cuando existe hemólisis, pues hay también modificación de la cantidad de bilirrubina, entonces se presentan otros síndromes en el paciente. La que sigue, por favor. Ahora,
Los tipos de hemoderivados que vamos a encontrar nosotros, pues ya los mencionábamos al principio. De manera general, la que sigue, pues vamos a encontrar lo siguiente. Perdón, para terminar también, dale la que sigue, por favor. La que sigue. Con respecto de las reacciones adversas, pues vamos a encontrar complicaciones retardadas en la administración de esto. Ya decíamos nosotros que podemos encontrar anafilaxia. ¿Pueden haber reacciones de origen inmunológico? Sí. ¿Pueden haber reacciones retardadas también de origen inmunológico? Sí. Y una de las más importantes va a ser la reacción hemolítica, que ya se puede presentar desde un inicio en las primeras horas, pero conforme pasen los días, particularmente en un estado posttransfusional a las 24 horas de la administración del concentrado eritrocitario, pues también podemos tener una reacción hemolítica. Va a haber una aloinmunización frente a los antígenos y por consecuencia va a haber en nuestros pacientes un rechazo al tejido. Mecanismos de inmunomodulación, actividad celular exacerbada y la enfermedad de injerto contra el huésped posttransfusional. La que sigue, por favor. Entonces, con respecto ya de los distintos grupos de hemoderivados que tenemos, pues vamos a encontrar el primer gran grupo o tipo o clasificación de hemodiderivado, que será pues la sangre completa. Usualmente cuando nosotros estamos en nuestros hospitales, pues bueno, el grupo más común de hemodiderivado que vamos a utilizar, pues va a ser el concentrado eritrocitario. Pero hay grupos en los cuales o pacientes en los cuales vamos a llegar a utilizar pues un grupo completo, es decir, un paquete en el cual vamos a encontrar elementos de los distintos hemoderivados que ya habíamos comentado. Podemos encontrar plaquetas, plasma, parte de los eritrocitos. Estos estos paquetes de sangre completa usualmente vienen en promedio de 450 mililitros, utilizan el anticoagulante citrato de dextrosadenina. Cada grupo va a ayudarnos a elevar el hematocrito, es decir, la cantidad de células, entre 3 y 4% a las 24 horas post-transfusión. Y pues bueno, se indica en aquellos pacientes que tienen pérdidas mayores a 25%, en aquellos pacientes que se ven sometidos también a circulación extracorpórea, y la dosis que se va a indicar va a ser de 10 mililitros por kilogramo de peso. Ahí es donde nosotros decidimos cuántos concentrados eritrocitarios o cuántos paquetes de sangre completa vamos a utilizar. Es muy común que nosotros escuchemos en el hospital nada más el pásale un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes, y generalmente esa asociación se lleva en relación a la hemoglobina, lo que me lleva al siguiente grupo. La que sigue, por favor. El concentrado eritrocitario. Ahora, en el concentrado eritrocitario, que va a ser el hemodiderivado que más comúnmente vamos a estar utilizando, pues bueno, vamos a encontrar un volumen menor de líquido. Este volumen menor de líquido lo vamos a encontrar entre 150 y 250 mililitros con escaso plasma. Cada 100 mililitros usualmente va a estar conteniendo 20 gramos de hemoglobina y una unidad va a tener en promedio 45 gramos de hemoglobina. Y lo vamos a indicar en varios aspectos, en varios escenarios con el paciente. Uno de los escenarios en los cuales lo podemos utilizar será aquel escenario en el cual mi paciente presente anemia. La anemia, en el grado en el que nosotros vayamos a clasificarla para poder utilizarla, puede ser a esta anemia en la que usualmente encontremos un paciente con una hemoglobina igual o menor a 6. Ahora bien, yo más adelante voy a hablar de algunos asegúnes con respecto de la hemoglobina. Es decir, habrán algunos elementos que yo tenga que poner en contexto para decir, en este paciente sí utilizo la administración de concentrado eritrocitario o en este paciente no lo utilizo, pero se indican las anemias. También, ¿dónde lo vamos a utilizar? En la hipovolemia. En este caso, pues bueno, estamos hablando de la pérdida de volumen y generalmente lo vamos a ver asociado a la reanimación en el estado de choque, tema que también voy a tocar más adelante. La que sigue, por favor. Los concentrados plaquetarios. Vamos a tener los concentrados plaquetarios, pues bueno, generalmente son de 50 a 60 mililitros cuando son los pequeños concentrados plaquetarios o las plaquetoféresis que son más grandes, pues tendrán más volumen.
y van a tener un promedio de 55 por 10 a la novena de plaquetas. Tenemos más de 500,000 plaquetas. Vamos a encontrar estas unidades separadas de un concentrado mayor de plaquetas. Podemos utilizar una dosificación de acuerdo al peso del paciente y vamos a tener indicaciones específicas de la administración de las plaquetas, no cuando tengamos una plaqueta leve, no cuando tengamos una trombocitopenia moderada o cuando tengamos una trombocitopenia severa. Hay momentos específicos. Usualmente, cuando tengamos una trombocitopenia con un valor de corte igual o menor a 10,000, ahí podemos empezar a utilizar la administración de plaquetas. Pero podremos llegar a tener 10,000 o un poco más de 10,000 y no administrarlo si no hay riesgo también de sangrado. Ahí tendremos que poner en contexto la condición general del paciente, tiempos de coagulación, entre otras cosas. Estos concentrados van a estar contraindicados en aquellos pacientes que tengan también como comorbilidad, pues una púrpura trombocitopénica trombótica. Está contraindicado en el paciente que desarrolla una coagulación intravascular diseminada. Va a estar también en el paciente que tiene trombocitopenia por consumo, en el caso de los pacientes con sepsis, por ejemplo, o choque séptico, o aquellos pacientes que tengan hiperesplenismo. ¿Por qué? Porque esas plaquetas van a ser degradadas, van a ser lisadas o no van a tener una utilidad. La que sigue, por favor. Otro tipo de hemoderivado será el plasma fresco congelado. Y del plasma fresco congelado, de ahí vamos a obtener también después nuestros crioprecipitados, pero bueno, el plasma fresco congelado es uno de los hemoderivados que usualmente tenemos en los hospitales y que más comúnmente se están utilizando. Y este lo vamos a utilizar en varios momentos. En el caso de la reanimación, cuyo tema también voy a tocar más adelante, pues bueno, también se llega a utilizar plasma fresco congelado como parte de los elementos de la reanimación en el choque. Contiene fibrinógeno y contiene factores de coagulación. Y esto es importante porque no siempre van a ver que nosotros estemos administrando paquetes, aunque usualmente se van a utilizar algunas reglas. Generalmente utilizamos por cada 2 concentrados eritrocitarios una administración de plasma fresco, pero tendremos nosotros que considerar el volumen que se está utilizando de líquidos más el volumen de aporte con concentrados eritrocitarios para determinar si efectivamente utilizamos o no utilizamos también plasma fresco congelado. Las unidades van a tener un volumen estimado entre 200 y 300 mililitros. Y usualmente van a ver que utilicemos estos en aquellos pacientes en los cuales existen INRs prolongados, arriba de 2, pacientes en los cuales los tiempos de coagulación estén modificados, pacientes en los cuales exista también falla hepática, pacientes con alteraciones de las presiones oncóticas, entre otros. En este caso no vamos a tener la necesidad de utilizar pruebas cruzadas, pero bueno, es un hemoderivado bastante común en los hospitales. Uno no tan común, pero que también podemos ver en centros de atención más avanzada, tercer nivel institutos, serían los crioprecipitados. La que sigue, por favor. Los crioprecipitados, pues bueno, contienen una fracción de proteínas plasmáticas que son solubles al frío. Estos vienen de un proceso de descongelamiento del concentrado del del paquete de plasma fresco congelado a 4 grados, y ahí es donde nosotros empezamos a obtener estas proteínas que empiezan a verse solubles solo en frío. Por eso se llaman crioprecipitados. El resultado es un sedimento de 15 a 20 mililitros, donde vamos a obtener un factor importante, más de 70 unidades de factor 8, fracción de von Willebrand, y aproximadamente 140 miligramos de fibrinógeno por cada unidad, aparte de fibronectina. Usualmente vamos a estar utilizando estos crioprecipitados en aquellos pacientes que pertenezcan a grupos de atención de hematología. Entonces, este es otro de los elementos importantes. La que sigue, por favor. Bien.
¿Cuándo vamos a utilizar estos hemoderivados? Esta introducción o esta generalidad inicial, pues nos atañe porque precisamente tenemos que saber si tenemos a la mano algunos hemoderivados dentro de nuestra unidad, pues bueno, ¿para qué nos sirve cada uno? Pero realmente la utilidad de los paquetes, ¿en dónde la voy a encontrar? Nosotros tenemos que llevar a cabo una vigilancia hemodinámica de nuestro paciente. La vigilancia hemodinámica de nuestro paciente, pues, tiene muchos aspectos. Uno de los aspectos es, pues, precisamente vigilar si mi paciente, a través de la monitorización continua, tiene repercusiones con respecto de su estabilidad. Es decir, cuando mi paciente va a tener una repercusión hemodinámica compensatoria, estoy hablando de aquellos pacientes en los cuales tenemos modificaciones de las resistencias vasculares, periféricas o centrales, y que vamos a tener por consecuencia la manifestación o reporte o registro en el monitoreo hemodinámico de una hipotensión. Usualmente vamos a ver activos estos mecanismos alrededor de los 65 milímetros de mercurio de presión arterial media, pero es importante considerar que no necesariamente la presión arterial media va a determinar de manera exclusiva eh, la compensación o descompensación hemodinámica de mi paciente. La mayor parte de los hemoderivados que vamos a utilizar en nuestro servicio de atención a paciente crítico, pues va a ser, y de hecho, aquí estoy hablando en absolutos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las veces cuando utilizamos nosotros un hemodiderivado, pensamos en un concentrado eritrocitario y pensamos en un paciente anémico y lo hacemos a manera de reposición. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros transporte de oxígeno por la hemoglobina. Ahora, ¿necesito en todas las anemias utilizar concentrados eritrocitarios? Pues no, no en todas las anemias se van a utilizar concentrados eritrocitarios. Y vamos a hablar de eso en un momento. La oxigenación de mi paciente va a ser dependiente de la hemoglobina que tenga. Hay algo que se llama, o un concepto que se llama capacidad de transporte de oxígeno. La capacidad de transporte de oxígeno es la capacidad que tiene mi organismo del transporte precisamente de estas moléculas que obtenemos a través de un proceso de difusión a nivel pulmonar. Esta difusión dependerá de la presión alveolar que existe de oxígeno y la capacidad de transporte a nivel de perfusión. Esta capacidad se mide como 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo sobre decilitro de hemoglobina que tenga mi paciente. Es decir, mientras más hemoglobina tenga, mayor capacidad de transporte. Por supuesto que existen reglas que se tienen que romper cuando hablamos de la policitemia vera o bien cuando hablamos de propiamente una descompensación. No es lo mismo que un descontrol. De ahí que nosotros contemplemos el principio de Fick. El principio de Fick es, en resumen, el contemplar que la correcta perfusión tisular depende de la captación, transporte, distribución de oxígeno, así como de la cantidad de eritrocitos que tenga mi paciente. Y esto es por el concepto de capacidad de transporte que acabo de mencionar, que lo repito, es 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo sobre decilitro de hemoglobina que tenga mi paciente. Si yo mantengo una correcta captación de oxígeno, por consecuencia, voy a tener una concentración arterial de oxígeno adecuada. Nosotros de ahí vamos a empezar a determinar si nuestro paciente tiene o no estados hiperdinámicos o hipodinámicos asociados a la pérdida de volumen o asociados a la capacidad de transporte. ¿Cómo determino yo si existe un estado hiperdinámico de mi paciente? De muchas formas. Una forma muy sencilla que tenemos es el uso de la gasometría. Con la gasometría, al tener una gasometría arterial y una gasometría venosa, pues yo tengo la capacidad de hacer ciertas ecuaciones que me van a permitir a mí ver si tengo una diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, la diferencia entre lo que estoy transportando en la arteria y la diferencia de lo que estoy transportando en la vena, que esté por encima o por debajo de lo normal.
y ahí determinar si existe un estado hiperdinámico. La razón no la sé, pero existe un estado hiperdinámico asociado a la captación, transporte, distribución y cantidad de eritrocitos. Por eso, en el tema de la utilización de los concentrados eritrocitarios para mejorar el estado hemodinámico de mi paciente, solamente una fracción de esta vigilancia se la lleva la hemoglobina, pero hay muchos aspectos más. Y voy a hablar del estado de choque en un momento. Esto es el estado de hipoperfusión tisular. Eso es el estado de choque. El estado de choque es un estado generalizado de hipoperfusión tisular que puede o no ser reversible y que dependerá no de mi nivel de hemoglobina. En esta diapositiva les pongo como ejemplo solamente 2 de estos estados de choque que nosotros conocemos, y es porque es donde vamos a hablar de su utilidad: el estado de choque hipovolémico y el estado de choque séptico. El estado de choque hipovolémico, como su nombre bien lo dice, es un estado de choque en el cual nos hace falta volumen. La razón por la cual nos haga falta volumen no siempre va a estar asociada a la pérdida de volumen por hemorragia. También tiene que ver con una pérdida de volumen por falta de aporte de volumen, de agua. Y ahí es donde entra como factor importante el considerar: no toda la hemodinamia depende de la hemoglobina, y no para todo voy a resolver la hemodinamia de mi paciente con la administración de concentrados eritrocitarios. En el caso del choque séptico ocurre algo muy interesante. La campaña de Surviving Sepsis, que es uno de los pilares internacionales de la reanimación en el estado de choque séptico, nos lleva a la administración abundante de volumen de agua. Sí, nos hablan de la administración de hemoderivados, entre otras cosas. Como platicaba al principio de la sesión, esto es lo que están haciendo los compañeros americanos. Pero si nos empezamos a meter un poquito más a fondo en la fisiopatología de cómo ocurre el estado de choque ocurre por una pérdida de las resistencias vasculares. No, y ya. Las resistencias vasculares las vamos a perder por muchos aspectos. La lesión del endotelio vascular, derivado de un proceso infeccioso, ayuda o promueve esta pérdida de resistencias que se ubica en la mitad de las dinas que manejan las paredes vasculares. Y aquí estamos hablando de un choque vasodilatado. Se pierde resistencia, por lo tanto hay vasodilatación de las vías periféricas. A consecuencia de esto, se ha pensado durante mucho tiempo que la administración de agua y sangre es el tratamiento ideal, pero una de las grandes consecuencias es una complicación adversa, un efecto adverso agudo no inmunológico: el estado de sobrecarga hídrica. Entonces, ahí radica también la importancia de saber en qué momento utilizo la sangre. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto en el choque hipovolémico como en el choque séptico existe esta tendencia a la sobreadministración de volumen, particularmente en el estado de choque hipovolémico, y ahorita voy a hacer mención de ello. La que sigue, por favor. Bien, la administración de mis hemoderivados pues tendrá que ver con el tipo de paciente que tenga. Esta pequeña imagen, pues bueno, nos recuerda que hay pacientes que tienen muchos glóbulos rojos, hay pacientes que tienen pocos glóbulos rojos y hay pacientes que tienen la cantidad normal. Pero de esto no depende necesariamente si voy a administrar o no hemoderivados, porque de ahí tendríamos nosotros que contemplar si este paciente, que incluso tiene una cantidad normal, es decir, que en teoría por la cantidad de eritrocitos y en teoría por esa cantidad tendríamos una capacidad de transporte adecuada, pues sí tiene su eritrocito una forma normal, si se está alisando o tiene un defecto de la pared celular. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que indagar qué tiene mi paciente, por qué se lo están pasando, ¿le va a servir? Van a haber pacientes que hagan hemólisis y estén como los niños con kernícteros, amarillos, por la lisis de la célula. La que sigue, por favor.
Entonces es donde nosotros empezamos a contemplar, pues precisamente la fisiología y la fisiopatología. Les decía yo hace rato, nuestro principio fundamental, pues era el principio de Fick para la determinación de estos mecanismos que puedan o no activarse previo a la necesidad de la administración del volumen. La captación, transporte y distribución de oxígenos tendrá que ver con nuestra capacidad de transporte de oxígeno asociada a la cantidad de eritrocitos. En la imagen pueden ustedes ver que existe una gran diferencia entre las concentraciones que existen previo y existen posterior a la oxigenación. Hace rato mencionaba yo que nuestra saturación, nuestro transporte, pues sí depende precisamente de la cantidad de hemoglobina, pero también habrán problemas de difusión a nivel pulmonar que puedan impedir que esta captación de oxígeno se lleve a cabo de manera adecuada. Por eso es que un principio fundamental que vale la pena que se obtenga derivado de esta sesión sea el hecho de que solamente la hemoglobina se merece una fracción dentro de toda la vigilancia hemodinámica de mi paciente y los hemoderivados no son el pilar fundamental de la reanimación en un paciente crítico. La que sigue, por favor. Bien, como parte de las consideraciones del monitoreo hemodinámico, les presento algunas de las fórmulas que utilizamos nosotros en la vigilancia hemodinámica por gasometría. Estoy señalando dentro de esta presentación o esta diapositiva una en particular, donde vemos nosotros la capacidad de transporte de oxígeno. Hace rato les decía yo 1.34. De acuerdo a algunos autores puede ser 1.36 o 1.39. Si se fijan en la fórmula, vemos que nuestra cantidad o concentración arterial de oxígeno es igual a la capacidad de transporte, que sería 1.39, de acuerdo a esta fórmula, pero les repito, puede ser desde 1.34 por la cantidad de hemoglobina, por nuestra saturación de oxígeno, y a eso le vamos a sumar el resultado de nuestra gasometría, que será nuestra presión arterial de oxígeno por 0.003, que es una constante que representa estas moléculas de oxígeno que quedan libres sin ser captadas por propiamente un eritrocito. Como resultado tendremos una Q, Q significa perfusión, que será baja o alta. Y entonces ahí diremos nosotros un estado de hipodinámico o hiperdinámico. Y ahí es donde nosotros vamos a determinar, ¿administro o no administro yo un concentrado eritrocitario? ¿Por qué? Pues dependiendo por supuesto, el contexto del paciente, si está entrando a terapia, si ya lleva 2 días, si ya tiene 3 días. ¿Por qué? Los días son importantes porque nosotros tomamos decisiones de la administración de volumen asociados a otros índices, que esto no viene aquí y esto es otro tema, ¿no? Pero todos seguramente conocen una hoja de balances donde nosotros decimos balance positivo, balance negativo, balance neutral. Una de las decisiones que yo puedo llegar a tomar en el tema de la administración de un concentrado eritrocitario no sería necesariamente el balance, sino también el índice de sobrecarga hídrica. El índice de sobrecarga hídrica es un cálculo, es un balance que se hace, pero utilizando los ingresos del paciente asociados al peso ganado del paciente. Y entonces yo puedo tener un balance negativo, pero tener un índice de sobrecarga hídrica mayor a 10% y decir mi paciente tiene cerca del 83.3% aumentado de probabilidad de muerte, nada más por esta sobrecarga. Sobrecarga ocasionada también, ¿por qué? Por la administración de hemoderivados. Entonces, bueno, les presento aquí una de las fórmulas que utilizamos. Les repito, la hemoglobina es solamente uno de los pilares, pero no el fundamental de la reanimación o de la mejoría o la vigilancia en el paciente crítico. Por lo tanto, pues no me tengo que casar con la idea de hay que pasarle sangre al paciente siempre. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, hace rato les hacía yo mención de dos grandes grupos del estado de choque, pero vale la pena hacer mención
pues de las características o los tipos de choque. Y pues aquí tenemos un cuadro donde podemos ver que existen varios tipos: el choque hipovolémico, el choque obstructivo, el choque cardiogénico, el choque vasodilatado, antes conocido como distributivo, y es donde nosotros encontramos eh, el tema del choque séptico, y posterior al manejo convencional, un choque asociado a la sobrecarga hídrica. Y esto es importante. Dentro de las características que ustedes pueden ver aquí, pueden ver, y lo que más me interesa es donde dice precarga y poscarga, ¿no? Pero particularmente en la precarga, ¿qué es lo que ocurre con la precarga del choque vasodilatado? Está disminuido. ¿Qué es lo que ocurre con la poscarga del choque vasodilatado? También está disminuido. Está disminuido en ambos sitios. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación. Entonces, ¿qué pienso aquí? Este paciente no necesita de la administración de hemoderivados. Distinto a lo que ocurre con el choque hipovolémico, que se encuentra hasta arriba en la tabla. Choque hipovolémico, les repito, por pérdida de volumen asociado a hemorragia o por pérdida de volumen hídrico, en el caso de los pacientes que tienen un proceso de deshidratación, por diarreas, por golpe de calor, por falta de consumo de líquidos adecuados, pues bueno, la precarga va a estar disminuida y la poscarga después del corazón va a estar aumentada, ¿no? Entonces, si yo conozco mi tipo de choque, voy a saber si le administro o no le administro al paciente concentrados eritrocitarios. Y hay algo bien interesante, conforme les empieza a mostrar algunos encabezados de artículos internacionales, pues verán si viene ya la utilidad incluso en el choque hemorrágico o no. La que sigue, por favor. Bien, hay varias ventanas clínicas en las cuales yo voy a vigilar a mi paciente. La primera ventana va a ser la ventana neurológica. La primera alteración que va a tener mi paciente, cuando yo digo, ok, hay una modificación en la hemodinamia del paciente, será la ventana neurológica, y el paciente empieza con ansiedad. No necesariamente vamos a encontrarnos en el primer estado de choque a un paciente que tenga deterioro del estado de alerta, pero sí vamos a encontrar una modificación a su condición natural. Puede estar desorientado, puede estar ansioso. La segunda ventana es la ventana renal. La ventana renal es una ventana en la cual existe, ya después de una vigilancia, permítame tantito, de una vigilancia estrecha del paciente. ¿Me ven? Es que perdí como señal. Sí, doctor, sí se ve y se escucha bien. Bien. Es que me pareció perder señal. Esta vigilancia de la ventana renal depende de la oliguria que pueda llegar a presentar mi paciente. Usualmente nosotros vigilamos también la hemodinamia del paciente, a la capacidad de uresis que pueda o no tener el paciente. Entonces, derivado de los aportes, derivado del estado en el que se encuentra la respuesta inflamatoria del paciente, ahí sería entrar en temas como hablar de si se encuentra en fase ebb, se encuentra en fase flow, se encuentra en fase no flow, o algunos hits, que todo esto se ve en medicina crítica. Pues bueno, veríamos nosotros también en el tema de la vigilancia hemodinámica la oliguria que pudiera llegar a presentar. Usualmente optamos por tener un paciente entre 0.5 y 1.5 mililitros por kilogramo de peso hora de uresis. Es importante contemplarlo porque si mi paciente no orina, hay una alteración hemodinámica. 3, la ventana cutánea, el llenado capilar. Si nosotros tenemos un llenado capilar retardado arriba de 3 segundos, también tenemos una muy buena ventana para saber que existe una alteración hemodinámica de mi paciente. De nuevo, contextualizando la causa de por qué mi paciente se encuentra en esa situación. El tema también del lactato. El lactato lo vamos a encontrar también en los pacientes en los cuales tengamos un proceso de hipoperfusión prolongado. El lactato es un producto de algo que se llama ciclo de Cori o ciclo de metabolismo anaerobio. No entra el ciclo de Krebs normal y por consecuencia
hay producción de ácido láctico y cuando tenemos un incremento del lactato por arriba de 2, tenemos la tendencia también a condicionar un estado de acidosis láctica en este caso, por esa situación. Permítame 2 segundos porque algo pasó aquí. Bien. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, ¿cómo decido qué hemoderivados utilizar? El artículo que les presento aquí es del Lancet, es un artículo relativamente reciente, fue en el 2022, estamos en el 2023, y es un artículo que revisa la utilidad que tiene la administración de hemoderivados en una ambulancia o en un estado prehospitalario. Y eso en nuestro México es raro porque nosotros en el tema de la atención prehospitalaria todavía nos estamos encontrando un poquito lentos en los avances por reglamentación, por procedimientos administrativos, pero sí estamos un poco retrasados en la atención prehospitalaria. En algunos países hay tomógrafos en ambulancias que se mandan, entonces empieza a ser código ictus también con la administración de la aplicación de tomografías, el uso de ácido tranexámico que no tenemos en las ambulancias necesariamente en todas, ya se empiezan a utilizar fármacos en la atención prehospitalaria sin que tengan necesidad de la autorización de personal médico, porque ya el personal paramédico está capacitado. Y ahí es donde entra esta ventana de oportunidad del uso de hemoderivados. Al final del día, cuando el Lancet publica este artículo, una de las conclusiones más importantes es que no hubo gran diferencia entre el uso de hemoderivados y el uso de solución salina al 0.9% en la reanimación prehospitalaria. Y uno pensaría, bueno, entonces, pues no pasamos sangre. Bueno, pues es que son los momentos en los cuales yo necesito darle la atención a mi paciente crítico con respecto del hemodiderivado adecuado o paciente adecuado. Entonces, tengo que seleccionar qué fluidos voy a utilizar. Aquí estamos hablando de cloruro de sodio, pero si revisamos nosotros literatura como el ATLS, vamos a encontrar como primera elección Ringer lactato, solución Hartmann, no necesariamente cloruro de sodio por algunas situaciones metabólicas que también se van a presentar en los pacientes. Permítanme tantito. Aquí. Bien, y por eso también nosotros tenemos que determinar la causa del estado de choque. Pero pues es interesante ver cómo ya de inicio estamos viendo que ni siquiera es correr por el hemodiderivado en el estado de choque. De hecho, dame la que sigue, por favor. De hecho, ya cuando hablamos nosotros del estado de choque y pensamos en el ATLS, por ejemplo, y estamos hablando siempre de paciente crítico, no hemos dejado de hablar de un paciente crítico. Se administra o se prefiere la administración de hemoderivados en conjunto con líquidos y con plasma en una relación 1-1-1 a partir del estado de choque grado 2. Pero bueno, ya vieron, de entrada en la atención prehospitalaria del paciente crítico, no necesariamente vamos a correr con el hemodiderivado, ya que no existe evidencia que nos marque una diferencia significativa entre la administración de hemoderivados en la atención prehospitalaria y la solución salina. Ahora, en algunos otros aspectos especiales, como por ejemplo en las guías de práctica clínica de la Asociación para el Uso Avanzado de Sangre y Bioterapias, hicieron un estudio en pacientes COVID. Este es un estudio paciente crítico también, un escenario que no es estado de choque, un escenario en el cual decimos nosotros, bueno, necesitamos una buena capacidad de transporte de oxígeno porque es un paciente COVID. Y bueno, hay algunas recomendaciones específicas. En algunos otros países, aquí en México no se vio tanto, pero uno de los argumentos iniciales para el uso de hemoderivados era, bueno, pues yo necesito oxigenar al paciente porque es una enfermedad primordialmente ventilatoria, cosa que después de este tiempo que vivimos de pandemia vimos que no es necesariamente ventilatoria. Muchas veces se comportó como cualquier otra cosa, menos como enfermedad ventilatoria.
Pero vimos que en pacientes externos, es decir, pacientes que llegan a la consulta y que vamos a mandar a casa, no hay necesidad de administrar paquetes de sangre y mandarlo a domicilio con más hemoglobina, porque ya veíamos nosotros, no necesariamente en el paciente que tiene un hematocrito más elevado, es decir, que tiene más células, va a haber una mejor oxigenación. La hemoglobina solamente es uno de los pilares de la vigilancia y no es el pilar fundamental. Otra recomendación es que en pacientes hospitalizados no se recomendó la administración de hemoderivados en pacientes con COVID moderado o severo, con excepción de los pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? En los pacientes inmunosuprimidos tenemos también una situación en la cual no existe una correcta formación de anticuerpos y es un tema aparte. Pero como podemos ver, el tema del COVID tampoco es una urgencia para la administración de concentrados hemoderivados de derivados de la sangre. Entonces podemos ver ya dos escenarios grandes en los cuales existe evidencia de que no hay que correr también por el hemodiderivado. Esta es la que sigue. Ahora, es necesario, como les decía yo hace rato, poner en contexto, pues, ¿por qué estamos nosotros administrando el concentrado eritrocitario, el paquete de plasma, o la plaqueta, o los crioprecipitados? Y la contextualización empieza también por una de las primeras preguntas que hicimos al inicio de la sesión. ¿En todas las anemias vamos a administrar sangre? Pues bueno, una vez que ponemos en contexto al paciente, podemos determinar si efectivamente en todas las anemias lo hacemos o no. Existen dentro de los anales de investigación y en las guías de manejo de distintos pacientes la determinación de metas de hemoglobina. Al principio les dije, si mi paciente tiene igual o menos de 6 de hemoglobina, ahí administramos, independiente al contexto que tenga nuestro paciente, se le puede administrar concentrado eritrocitario. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso muy particular sabemos que sí va a existir repercusión hemodinámica. ¿Cuál es la primera repercusión hemodinámica? La taquicardia compensatoria al déficit de la capacidad de transporte de oxígeno. Es decir, por la razón que sea, yo tengo menos hemoglobina. Mi corazón no sabe que yo no tengo menos sangre. Lo único que sabe es que su gasto cardíaco está aumentado porque su tasa metabólica de consumo de oxígeno, que depende de la hemoglobina y del oxígeno captado, pues está alterada. Entonces, en estos pacientes vamos a ver nosotros la necesidad de administrar concentrados eritrocitarios y por consecuencia mejorar la capacidad de transporte y así de esa forma mi paciente no tendrá una repercusión hemodinámica que si bien es de inicio una taquicardia compensatoria, puede llevarnos a una complicación mayor. En los pacientes hospitalizados habrá un umbral de hemoglobina que nosotros vamos a manejar. Vamos a llamarlo en este momento para fines de la práctica una hemoglobina tolerable de 7. Y pongo ahí de 7 a 8 porque, bueno, cuando nosotros administramos el concentrador eritrocitario, vamos a llevarlo de 7 a 8 en promedio, con los asegúnes que cada paciente pueda tener. Por supuesto, no estoy hablando de cifras totales, pero bueno, esta va a ser nuestro umbral de hemoglobina en aquellos pacientes que no tengan una cardiopatía. Es decir, si yo tengo mi paciente con 8 de hemoglobina, no voy a correr a administrarlo. Y estamos hablando de una anemia, asumiendo que sea normocítica, normocrómica, pero ya grado 2 de la OMS. Si pasamos a grado 3, grado 4, entonces ahí empezamos a tomar decisiones con respecto de la administración. Pero vamos a modificar este umbral de administración de la hemoglobina cuando nosotros tengamos un paciente con algunas consideraciones especiales, como cuáles, pues un paciente que fue sometido o que va a ser sometido a un procedimiento de traumatología y ortopedia, el que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Pues porque usualmente hay mucha pérdida de volumen cuando existe una modificación o una alteración al hueso. Y en aquellos pacientes que tengan alguna cardiopatía.
Antes, la meta del paciente cardiópata o conocido como cardiópata era mantener una hemoglobina de 10. Aquí estamos pensando en 9, de nuevo, por las repercusiones hemodinámicas que pueden sobrevenir de la administración de hemoderivados y llevar al paciente a la sobrecarga hídrica. La que sigue, por favor. Ahora, estas recomendaciones que podemos ver, y de nuevo, esto no es nuevo, esto viene de hace 10 años, este artículo que les estoy presentando es del 2016, prácticamente 2017. Si bien no es lo más nuevo, pues es un gran ejemplo de cómo las guías de práctica se empiezan a modificar en otros lugares. Nosotros, tradicionalmente antes decían, no, pues la medicina en México está retrasada unos 5 años. No es cierto. Actualmente ya con la tecnología, con el internet, el alcance que tenemos nosotros, estamos al día. Pero este tema no es un tema nuevo, es un tema que venimos revisando y nada más venimos afinando conforme van encontrándose nuevas cosas. Entonces, las recomendaciones no son aplicables para pacientes con estas consideraciones especiales, pacientes oncológicos, pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, pacientes con anemias crónicas asociadas generalmente a hemotransfusiones y son múltiples transfusiones, o aquellos pacientes que tengan alguna patología hematológica, ¿no? Como una púrpura trombocitopénica idiopática, entre otras que ya comenté previamente. Lo importante aquí es lo siguiente. Si se fijan, hay escenarios en los cuales puedo ver un paciente que considero crítico como un paciente oncológico o un paciente con un síndrome coronario agudo y no voy a correr tampoco a dar la administración. ¿Por qué? Por el tema de las repercusiones hemodinámicas que sobrevienen al volumen de sangre que estoy administrando. Incluso en estos pacientes con anemias crónicas. Los pacientes con anemia crónica generan una, y lo voy a poner de nuevo entre comillas, tolerancia a esta anemia y por consecuencia no existen repercusiones hemodinámicas como las esperaríamos en un paciente que tiene una pérdida de volumen a corto plazo, en un momento agudo. La que sigue, por favor. Ya estoy casi terminando. La anterior, por favor. Bien, ya casi estamos en la recta final, ¿eh? No se desesperen. Bien, hay algo que se llama protocolo de transfusión masiva y sí es importante contemplarlo, porque entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que también si el paciente tiene pérdida de volumen, también le tengo que dar sangre, y por supuesto, pero hay dos vertientes importantes. La primera, el pasarnos de la cantidad de sangre que le estamos dando al paciente cuando no es necesario, solamente buscando una meta de hemoglobina, y optar por pasarle sangre y no pasarle tampoco volumen de agua. Y la otra es encontrarnos en la vertiente de decir, bueno, es que estoy haciendo un protocolo de transfusión masiva. Lo que sucede con la transfusión masiva es lo mismo que va a suceder en el paciente al que le paso agua de más. Vamos a ir también, y lo he repetido en varias ocasiones, lo vuelvo a decir, a la sobrecarga vamos a ir, pero más importante, la sobrecarga hídrica o la transfusión masiva, particularmente ahorita que estamos tocando el tema de hemoderivados, pues la transfusión masiva nos puede llevar a un momento en el cual nosotros desarrollemos una lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión. TRALI por sus siglas en inglés. Síndrome de distrés respiratorio agudo asociada a transfusión masiva, si lo queremos decir en español. Y entonces nos topamos con algunos elementos en algunos sitios, en algunos hospitales o algunos estudios en los cuales pues tenemos un protocolo de transfusión masiva y les quiero presentar algo al respecto. Lo que sigue, por favor. De nuevo, no hemos dejado de hablar de pacientes en los cuales nosotros estamos considerando críticos. Ahora, la transfusión masiva va a ser aquella transfusión en la cual existe el reemplazo de 10 unidades o de concentrados eritrocitarios en las primeras 24 horas, o bien más de 4 unidades de concentrados eritrocitarios en las primeras horas, específicamente hablando en la primera hora de atención del paciente. Ahora,
Esta transfusión masiva usualmente tiene como objetivo, pues, evitar complicaciones asociadas a la hipoperfusión, a las complicaciones asociadas al estado de choque que ya habíamos comentado nosotros. ¿Sale? Ahora, actualmente, estos protocolos nosotros no los vamos a ver de manera común eh, en nuestros hospitales, porque estamos vigilando algunas otras cosas que les voy a comentar a continuación. Pero algo importante a considerar, ya se prefiere que en vez de transfusión masiva que nos permite, si es transfusión masiva nos lleva a nosotros no solamente al riesgo de sobrecarga, sino también al riesgo de complicaciones asociadas a las reacciones adversas agudas, crónicas, de etiología inmunológica o no inmunológica, que asociamos con la transfusión de derivados. Los protocolos actualmente nos llevan a iniciar una reanimación que asocie el volumen de sangre con volumen de líquido y con volumen de plasma. Por eso la relación es, como dice en la diapositiva, 1, 1 a 1. La que sigue, por favor. En este estudio que les estoy presentando, pues bueno, nos hablan a nosotros del protocolo de transfusión masiva y nos mencionan los principios básicos para la reanimación en el control de daños. Ahora, ustedes pueden ver aquí varias cosas: evitar o corregir la hipotermia, obviamente control de hemorragias, retrasar la administración de líquidos hasta el momento en que exista hemostasia, minimizar las infusiones de cristaloides, evitar retrasos en la hemostasia quirúrgica, en fin. ¿Por qué? Porque se toman a consideración muchos aspectos. No es raro que no es raro que el personal quirúrgico nos diga en un momento de un área crítica, urgencias o terapia intensiva: ¿sabes qué? El paciente está muy inestable, no lo puedo meter. Y entonces cuando dicen eso, nosotros pensamos, bueno, si está sangrando no va a dejar de sangrar si no le cierran la llave. ¿Qué tenemos que hacer? De nuevo, elegir el elemento correcto para el paciente correcto. Si tengo un paciente que tiene un choque inherentemente hipovolémico, pues bueno, ya sé que no voy a vivir nada más administrando sangre, sino es sangre, agua, plasma, sangre, agua, plasma, sangre, agua, plasma, y de esa forma evitamos problemas que tengan que ver con una asociación fisiopatológica que derive en alteración de los tiempos de coagulación, en lisis eritrocitaria y en complicaciones que por consecuencia nos lleven a alteraciones de la función renal, función cardíaca y la protección neuronal. La que sigue, por favor. La siguiente, dale, la siguiente. Ahora, en este estudio se basan en esta puntuación, la puntuación ABC, para determinar los factores predisponentes para la transfusión masiva. Y ellos otorgan puntajes. Básicamente, si cumple con esos puntos de ABC, por lo menos 3, se gana su transfusión masiva. ¿Qué es? Trauma penetrante, FAS positivo, presión arterial sistólica menor a 90 y una frecuencia cardíaca mayor a 120. Pero si nos ponemos a revisar esto, si yo tengo una presión arterial sistólica de 90, no necesariamente tengo una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Y si tengo mi presión por arriba, igual o mayor a 65 milímetros de mercurio, yo no me encuentro necesariamente en una complicación por estado de choque. Tener un FAST positivo no significa necesariamente administración de volumen. Tenemos que vigilar. Puedo tener un FAST positivo con una hemoglobina de 13, FAST positivo con hemoglobina de 10, FAST positivo con hemoglobina de 8. Si no hay repercusión hemodinámica, como habíamos dicho, tampoco vamos a estar administrando volumen. Actualmente existe la tendencia para la vigilancia de los pacientes muy similar, aunque, ojo, sigue siendo nuestra guía de administración de líquidos como uno de los pilares fundamentales, lo que nos marca, por ejemplo, la TLS, ¿no? Las guías de emergencia.
pero sí existe la tendencia en otros escenarios de paciente crítico, como las áreas de terapia intensiva, del manejo de volumen basados en un esquema similar al esquema Rose. El esquema Rose es un esquema que fue diseñado inicialmente para el desescalamiento o el destete de antibióticos. Y luego, como los líquidos también son medicina, pues fue implementado desde el 2014 en líquidos a través del doctor Malbren, que hizo todo ese esquema del manejo del esquema Rose, que nos habla a nosotros de la reposición o reanimación, optimización, estabilización y evacuación de líquidos. Y eso incluye también los consecuentes a la administración de hemoderivados. Y en este momento es donde nosotros tomamos decisiones de aportar o evacuar. ¿De qué depende? De la uresis de mi paciente, depende de la presión arterial sistémica de mi paciente, con la verificación de la presión arterial media, los índices de choque, entre otras situaciones. Derivado de esto es que nosotros decimos, bueno, líquidos de calidad o solamente volumen con cristaloides, repitiendo el mismo mantra que he estado diciendo desde el principio. La hemoglobina no es el pilar fundamental, hay que decidir el líquido adecuado para el paciente adecuado en el momento adecuado y en caso de una reanimación efectiva, utilizar hemoderivados con cristaloides y sería concentrado eritrocitario, cristaloide, plasma. Esa es nuestra intención terapéutica. La que sigue, por favor. Uno de los aspectos que nosotros vamos a revisar en nuestro paciente, que es un aspecto que podemos verificar nada más con la revisión del expediente del paciente y, por supuesto, la monitorización continua del paciente, para ver si existe o no existe un riesgo de complicación a corto plazo asociado al requerimiento de volumen sanguíneo, de volumen de cristaloides, o bien asociado a la falta de la administración de los mismos, sería la verificación de estos aspectos. Una temperatura igual o menor a 35, un pH menor a 7.2, un exceso de base que se encuentre elevado con un lactato elevado. Ya decíamos nosotros de dónde viene el lactato, un calcio ionizado menor a 1.1, plaquetas igual o menores a 50, de nuevo, esto en el contexto del paciente, ya decíamos que incluso llegando a 10, si no hay datos de hemorragia no vamos a administrar, los tiempos prolongados y un valor de fibrinógeno también disminuido, que es donde nosotros empezamos a utilizar ya no nada más el concentrado eritrocitario, sino también los concentrados plaquetarios, los crioprecipitados o el plasma para mejorar las condiciones que nos puedan llevar a nosotros a riesgos de hemorragia y mayor pérdida de volumen. El que sigue, por favor. Y bien, para concluir la sesión, yo quisiera quedarme nada más repitiéndoles las ideas fundamentales o básicas. Los hemoderivados son una ayuda que funciona como un pilar en la recuperación del paciente. En el tema de la reanimación, no son el pilar fundamental. Derivado del uso de hemoderivados, voy a mejorar la capacidad de transporte de oxígeno si uso los concentrados eritrocitarios, pero no todos los hemoderivados son para lo mismo y mi paciente no depende solamente de hemoderivados. Es administración de hemoderivados como el concentrado eritrocitario en conjunto con el uso de cristaloides, en conjunto con los demás hemoderivados como el plasma fresco congelado, de acuerdo a las necesidades de mi paciente. ¿En qué me tengo que fijar para administrar un hemodderivado? Primero, por supuesto, si pasó las pruebas pertinentes, ¿no? Segundo, si el hemodderivado es el paciente adecuado, es decir, a este paciente le corresponde más sangre, lleva 5 paquetes, le corresponde uno más o ya le corresponde un cristaloide. Tiene riesgo de hemorragias, ¿cómo están los tiempos de coagulación? Le corresponde plasma fresco congelado, le corresponden plaquetas, le corresponden factores de coagulación que también son derivados, inmunoglobulinas que también son derivados o crioprecipitados. Es un paciente con alto riesgo de complicación inminente e inherente a una situación de hipovolemia
o es un paciente en el cual estoy reponiendo y que resulta que tiene hemoglobina baja, pero tiene otras complicaciones agregadas. El tema de los hemoderivados es elegir el mejor hemodiderivado en el momento más adecuado. Ya vimos que ni siquiera en el espacio prehospitalario existe evidencia de que haya un beneficio significativo con respecto de la utilización de hemoderivados versus cristaloides. Entonces creo que podemos concluir en que el uso de hemoderivados no es necesariamente la única pieza en el paciente crítico. Existen otros elementos, los que ya comenté previamente. No sé si tengan alguna pregunta, algo que aclarar, algo para aportar. Bueno, ¿Alguien que guste hacer una pregunta al doctor Rivas? Está esperándolo en unos momentos. Yo tengo una duda. Buenas tardes. sí, Mi duda es, bueno, yo creo que a lo mejor a la mayoría nos concierne eso. ¿Se pueden mezclar o transfundir algún hemoderivado en combinación con alguna solución que lleve electrolitos o algún otro medicamento? ¿O tienen que ser exclusivamente en una vía que no vaya en combinación con ningún otro solución o medicamento? ya. Bueno, aquí depende del momento y del paciente, como decía yo hace rato. Habrán veces que nosotros estamos administrando hemoderivados por vía periférica y a veces que lo estamos haciendo por vía central. Uno de los factores que pueden llevar a complicación, decíamos nosotros, es el hallazgo de un calcio ionizado menor a 1.1, para lo cual seguramente al paciente se le estarán administrando electrolitos. Seguramente han administrado concentrados eritrocitarios y se ha dado la indicación también de administrar calcio o gluconato de calcio. Ese es un electrolito. De la mano de alguna situación en la cual es el paciente también con una reposición de potasio. No hay ninguna modificación que se tenga que hacer. Les explico por qué. Si yo tengo un paciente que sí, efectivamente, ya lo clasifiqué, ya determiné que necesita la administración del concentrado eritrocitario. Eso ya lo sé. Pero también tiene un potasio en 1. Si yo tengo un paciente que requiere de administración de potasio, porque se tiene que hacer una reposición formal de potasio, porque con un potasio de 1 tiene riesgo de arritmias letales, bloqueos y parada cardíaca, no voy a dejar de administrar mi reposición de potasio por la administración de un concentrado eritrocitario. Si se administra el concentrado eritrocitario, y de nuevo, vuelvo a lo mismo, es dependiendo de la necesidad del paciente, porque tiene una hemoglobina menor a 6 y aparte un potasio de 1, no voy a dejar de administrar ni uno ni otro. Todo depende de la vía en la que se está administrando, pero no está contraindicado tener a un paciente en el cual voy a administrar, si no quiero meterlo todo en el mismo canal, en la misma vía de administración, no está contraindicado tener una vía periférica. ¿Por qué? Yo pasaría el paquete por la vía periférica y la reposición de potasio por la vía central. ¿Por qué? Pues porque por la vía central puedo administrar mayor potasio, me aseguro que el paciente no entre en complicaciones asociadas a la arritmia, entre otras cosas. Entonces sí podríamos administrar las dos cosas al mismo tiempo, pero de nuevo es contextualizar la necesidad del paciente y dependiendo de la vía. No sé si la pregunta iba en función de, tengo un central, le paso el paquete y al mismo tiempo le paso solución, o el momento, porque podemos pasarlo por dos vías distintas, pero No, sí era podría. enfocado en la misma vía, o sea, se puede En la vía. combinar, o sea, en el mismo lumen. Pues es que al final del día no vamos a poder hacerlo porque la densidad del cristaloide es distinta a la densidad del concentrado eritrocitario. Si se trata de eso, se tiene que pasar primero uno y luego otro, por tema de densidades y flujo. Ok, muchas gracias. Sí. Tenemos algunas preguntas en el chat, doctor. Una Sí. de ellas dice, excelente presentación, unas dudas. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para tomar una BH de control después de transfundir un componente sanguíneo? Y Fíjate si que eso es bien siempre, interesante.
¿Ok? Y si siempre se debe premedicar al paciente con historial de RATS antes de transfundir. Ok, es bien interesante porque la literatura que puedes encontrar con respecto de cuándo tomar el control de hemoglobina es variada. Depende de los estudios multicéntricos, la cantidad de pacientes que hayan revisado. Antes se preferían 8 horas. Hoy en día vas a encontrar artículos que te dicen entre 4 y 6 horas de control. Entonces, todo depende del protocolo de seguridad que tengas en el hospital, porque al final del día eso depende de protocolos de atención. Eh, no me urge ver el control de hemoglobina, lo que me urge es la administración del concentrado. Es decir, yo estoy administrando un concentrado eritrocitario a consecuencia de un hallazgo. Y ya vimos que nosotros vamos a administrar 10 mililitros kilogramo de peso para los concentrados eritrocitarios o los paquetes de sangre. Entonces, yo tengo que darle una respuesta al hallazgo. Tengo que ver la consecuencia de este. Hay dos cosas fundamentales. ¿Es por pérdida de volumen y está identificado el sitio de la pérdida de volumen o no está identificado el sitio de la pérdida de volumen? ¿Por qué? Porque yo le puedo dar administración de un concentrado eritrocitario al paciente porque tiene, bajo mi sospecha, pérdida de volumen por alguna situación, una perforación, hemorragia, lo que sea. Administro y verifico la hemoglobina y no sube. En el momento en el que yo la cheque, si la voy a checar, no la puedo checar a la hora, ¿verdad? No lo puedo checar durante la administración, lo puedo revisar a las 4 horas, a las 6 horas, y si tiene la llave abierta, va a seguir sangrando y mi hemoglobina no habrá subido de manera correcta. Entonces, realmente es una respuesta ambigua y no tengo una respuesta específica porque hay lineamientos que nos dicen, dependiendo de la cantidad de pacientes en los cuales se han revisado, entre 4 y 6 horas o después de 8 horas para tener una hemoglobina efectivamente correcta como resultado. El promedio que se hace en los hospitales es después de 8 horas. Ese es el promedio, a menos que sea un servicio quirúrgico tramposo que lo que quiera es meter a operar al paciente, entonces se la toman a la hora y sale con 16. Pero sí, el promedio son 8 horas. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda. Uh-huh. Los tipos de hemoderivados, la administración, todos los hemoderivados que mencionó van a través de un filtro o algunos pueden ser administrados con normogotero. Pues la gran mayoría van con filtro, porque el tema es la velocidad y la densidad. Eso es lo más importante. Uno de los aspectos que comentaba yo como una reacción adversa no inmunológica era asociado a la hemólisis no inmunológica. Y la hemólisis no inmunológica generalmente la vamos a ver asociada a procesos de administración a una alta velocidad. Incluso un ejemplo muy claro es la hemólisis de una muestra de hemoglobina o una muestra de sangre en un tubo. Cuando se extrae la sangre y se coloca en el tubo para llevar la muestra y se administra presión sobre el émbolo. Ahí empezamos también a romper eritrocitos y pueden haber modificaciones desde los electrolitos hacia la bilirrubina. Entonces, usualmente los vamos a ver administrados con filtro por esa situación. Habrán protocolos en los que se utilice un barril de morfi normal, pero usualmente van a llevar un filtro por esa situación. Muchas gracias. Y en la cuestión de cuando el paciente tiene hipertermia, que el paciente requiere del paquete globular, sí es factible que se administre así, ¿o hay alguna contraindicación a ello? Bueno, es que si el paciente lo requiere, se le administra. Y es que esa es también una práctica, ¿no? Porque podríamos nosotros decir, bueno, ¿cómo voy a saber si tiene una reacción alérgica o no? Y es donde entra el proceso de premedicación. Se le puede premedicar al paciente y dar vigilancia, pero si el paciente requiere mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, se tiene que mejorar la capacidad de transporte de oxígeno. Vuelvo a lo mismo, el contexto del paciente, qué tipo de anemia tiene, en qué contexto tengo la anemia del paciente y qué grado de anemia tiene mi paciente. Me urge
administrar el concentrado eritrocitario o puedo trabajar con la fiebre, la causa de la fiebre y después administrar el concentrado eritrocitario. Como les decía yo hace rato, dar sangre no es la respuesta a los problemas que puede tener el paciente. Como pudieron ver hace ratito, ni siquiera en el aspecto prehospitalario hay una gran diferencia. Si mi paciente con fiebre tiene fiebre por la razón que sea y yo tengo que administrarle un concentrado eritrocitario, tengo que ver cuál es la necesidad de esa administración. De nuevo, hay que contextualizar y si lo requiere, se le administra. No está contraindicada la fiebre con el concentrado. Si mi paciente tiene un choque hipovolémico y tiene por alguna razón, supongamos esto, este es un ejemplo muy claro, no es el ejemplo de todos, pero trauma de cráneo que condiciona una hipertermia maligna que viene por un proceso de alteración neurológica a nivel del sistema nervioso central. Y por alguna razón el paciente tiene hipertermia, pero tiene también pérdida de volumen por hipovolemia, que yo ya sé que viene de un accidente, fue un atropellado. Yo ya sé que le tengo que administrar volumen 1, y le voy a pasar hemodiderivado cuando yo ya identifiqué todos los aspectos. Si en este caso mi paciente ya se presentaba con fiebre, yo ya sé que existe un antecedente. Si es un paciente con sepsis, ya sé que la fiebre viene por la sepsis, pero si tiene una hemoglobina de 6, aunado a la sepsis, le puedo dar también mi manejo con concentrado eritrocitario y tengo que vigilarlo. De ahí que yo exista en un contexto de vigilancia o monitoreo continuo del paciente crítico. O sea, sí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, respondiendo un par de preguntas más, doctor. Aquí hay otra más que hace Janet Jimena, dice, hace rato mencionó el ácido tranexámico que puede utilizarse en el área prehospitalaria, que no se usa por la falta de insumo en las ambulancias. Mi duda es, en su experiencia con pacientes con pérdida de sangre, ejemplo en la terapia posquirúrgica, ¿qué tan eficiente ha sido usar el ácido tranexámico antes de volver a intervenir a ese paciente? Bueno, es que también tiene que ver con cómo actúa el ácido tranexámico, porque el ácido tranexámico va a involucrarse en el proceso de la cascada de coagulación, en la formación de las redes de fibrina. Vamos a ayudar cuando existan lesiones al endotelio vascular a reducir la probabilidad de continuar con hemorragia. No es la respuesta. El ácido tranexámico ayuda en estos pacientes de atención prehospitalaria, precisamente porque vienen desde el incidente con una lesión primaria. En los pacientes que están siendo intervenidos, digamos una primera intervención y un second loop, que sería una segunda o tercera intervención, sí puede ser de utilidad si las estructuras vasculares no se resolvieron. Pero hay algo, por ejemplo, de nuevo, ¿en qué paciente lo voy a utilizar? Es un paciente que tiene un choque refractario a la administración de concentrados eritrocitarios, es un paciente que tiene un sangrado en capa que no pueden ligar, no se puede hacer hemostasia, ahí sí se puede utilizar, pero si es un paciente que está ya hospitalizado y se está preparando para procedimiento quirúrgico y se va a intervenir o se va a reintervenir, entran otros factores. ¿Qué factores? Tiene falla hepática, cómo está el INR, cómo está ATP, cómo está TTP. Es decir, ya verifiqué factores de coagulación, porque una cosa es el ácido tranexámico en el área de urgencias o en el área prehospitalaria, donde tengo que cerrarle la llave lo más rápido posible al paciente, y otra cosa es ya en la preparación quirúrgica del paciente, que no viene de urgencias, sino que viene de terapia intensiva, pierde tanto la utilidad como el beneficio en agudo el uso del ácido tranexámico cuando tengo otros elementos también para trabajar. Entonces, tiene mayor utilidad allá abajo en la sala de urgencias, en el área hospitalaria, que en un servicio como piso de cirugía, el área de terapia intensiva, por el contexto del paciente, por el contexto. Ok, doctor. Una pregunta por acá dice,
Un paciente de choque séptico con coagulopatía por consumo, ¿en cuánto se debe de mantener el nivel de hemoglobina? Bueno, pues ya decíamos nosotros que la coagulopatía por consumo, usualmente cuando hablamos de coagulopatía por consumo, estamos hablando de consumo plaquetario. Primero, puede haber hemoglobina, por supuesto, modificada. Estos pacientes van a desarrollar como complicación más común la coagulación intravascular diseminada. Y derivado de eso, nosotros tenemos que contemplar qué es lo que le vamos a hacer al paciente. No existe una meta para todos los pacientes, cada paciente tiene una meta específica en su contexto, pero ya decía yo hace rato, si mi paciente no es cardiópata, no va a estar sometido a un procedimiento de traumatología y ortopedia, dependiendo de la guía que leas, si te vas a Surviving Sepsis o si te vas con las guías NICE, el promedio de hemoglobina que yo debo de mantener es entre 7 y 8 si no hay repercusión hemodinámica. Y de nuevo, la repercusión hemodinámica obtenida de la sepsis, el choque séptico, es por una pérdida de resistencias vasculares, no por una pérdida de hemoglobina y volumen. Por lo tanto, mi urgencia no es la reposición de hemoglobina. Tengo una meta de hemoglobina para mantener una adecuada capacidad de transporte de oxígeno en lo que resuelvo las resistencias vasculares. Una vez resueltas las resistencias vasculares, continúo con la reposición de hemoglobina. Mi meta sería 8, con los asegúnes que ya comentaba yo en los otros pacientes. Bueno, esas son todas las preguntas, doctor. La Asociación de Enfermería en Cuidados Intensivos del Edén Tabasqueño, agradecemos la excelente presentación que nos ha compartido el día de hoy al doctor David Alejandro Rodríguez Ribes. Esperamos que no sea la única ocasión que nos obsequie parte de su conocimiento y en breve le haremos llegar su constancia al doctor y a todos los asistentes. Muchas gracias por su participación y a todos los presentes a este webinar y les esperamos para el siguiente titulado Cálculo, dosis y diluciones pediátricas en la UCIP para el día 31 de marzo. Muchas gracias por su atención y hemos concluido nuestro webinar. Ok, muchas gracias. Doctor. Luego. Hasta luego. Hasta luego.